que vengan como estas algunas de vez en cuando, porque eso supondría para un proyecto como el nuestro, y supongo que como los que estamos aquí, pues una garantía económica de futuro muy importante. Justamente, insisto, eso siempre y cuando no tenga que condicionar la filosofía de trabajo. Pero no condiciona realmente, es decir, es una tentación tan grande el tener una cosa. Es decir, podemos buscar trampas, podemos hacerlo con otro sello, por ejemplo. Es que trampas las hay. Probablemente no lo publicaríamos con el sello al revés, pero lo estaría publicando al revés. Claro. Es que eso yo no lo he dicho. Al revés continuaría incólume allí, pero tendría 2 millones de ventas. No, pero, a ver, objetivamente son cosas que hay que plantearse. Yo, a ver, ya si quieres enlazando un poco, yo no estoy nada de acuerdo con lo que está planteando aquí en la mesa, por una sencilla razón. Y es porque el lector es la viva metáfora del momento histórico que se vive. Y entonces, lo que decía José, de que el de Laura, ostras, el poeta... López de Vega. No. Hombre, el que nació... Petrarca. Petrarca. Perdón, que Petrarca sigue siendo un gran poeta, escriba donde escriba, no estoy de acuerdo. Eso lo decimos ahora. Pero eso no es cierto en muchísimos casos. Hay poetas, escritores, que, lo sabemos de sobras, en su momento no han representado nada y luego son paradigmáticos. Pero no solo escritores, sino géneros. No, a ver, no es eso lo que quería decir. Hacer una valoración objetiva de la literatura es mentira. Es una premisa falsa. ¿Por qué? Porque está siempre condicionada a los valores del lector. Es el lector y la sociedad quien determina eso. Tú has hablado, hay 2 cosas interesantes que me gustaría apuntar. Has hablado de la Biblia y has hablado de la literatura caballeresca, pero son justamente de esos movimientos, lo popular o lo culto. Son 2 movimientos justamente invertidos. La Biblia es un libro súper culto, escrito por la aristocracia, son libros escritos por aristócratas y príncipes, porque nadie podía escribir esos libros. Y se convierten en populares cuando aparece un medio que democratiza la sociedad, la imprenta, como ahora. Es decir, un medio convierte un producto culto en un producto popular. Y de ahí aparte que se revoluciona la sociedad occidental. La Biblia, a partir de la imprenta, se crea una reforma y una contrarreforma. ¿Por qué? Porque el acceso al pueblo, o algunos que tenían la capacidad de pensar, dan una interpretación distinta. En el caso de la literatura caballeresca es al revés. De acuerdo, los trovadores hacen una creciente, pero ¿quién sigue escribiendo? Los cultos. Los que están al servicio de los nobles, porque Chrétien de Troyes no es cualquier tirado que está por ahí, no, está un señor que está ahí y solo hace eso, al servicio. Entonces, en ese sentido, el movimiento, esa literatura popular la acaban convirtiendo en una escritura. Pero el que transcribe, eso es transcripción. El que transcribe no es necesariamente el que crea. No, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Se crean, por ejemplo, las canciones populares o se crean tradiciones orales y después se transcriben, por ejemplo, en el siglo XVI y XVII, los que escriben romances inventan el romance, o el romance estaba inventado como una tradición. Yo creo que hacen un juego literario con esto, yo lo creo. O sea, y otro de los referentes que tú hablas de la literatura gótica, estamos hablando de la literatura gótica, de la literatura fantástica de principios del siglo XX, que era literatura popular y basura, Lovecraft y compañía, y Howard con su Conan el Bárbaro, que escribían en pulps, y son los referentes de la literatura culta posterior. Claro, porque un señor como Borges no sería Borges sin Howard y sin Lovecraft. Pero es que, por ejemplo, a Lope de Vega le achacaban ser literatura basura, ¿y qué es lo que lo consideramos ahora? Lo consideramos un paradigma de la literatura culta. Es decir, pero ese paradigma acepta que es cultural. Claro, es que lo que estás diciendo no se puede estar en desacuerdo con que la consideración que se tiene de determinados autores depende del momento histórico, y hay escritores
y alguno tenía apuntado, que se consideraban grandes escritores en su momento y que luego han caído en desuso. Bueno, Stefan Zweig, por ejemplo, es un ejemplo de ondulación en la estimación de las personas. Y en el mismo siglo de oro, autores que eran bestsellers en el siglo de oro y ahora ni se estudian. Pero hay otra cosa además, más paradigmática todavía, y esta me gusta siempre reflexionarla, es la literatura infantil, juvenil actual, los clásicos actuales, Julio Verne y compañía. En el siglo XIX era literatura para niños, al revés, perdón, literatura para adultos. Eso demuestra el paradigma literario, es decir, cómo un fenómeno literario en un momento histórico es para un tipo de público y en otro. Entonces, objetivamente, Julio Verne, El viaje a la luna, no es lo mismo a finales del XIX que ahora. ¿Y por qué ahora es para un público y en el siglo XIX para otro? Porque el que marca la pauta es el lector. El paradigma de la lectura es el lector. Por eso yo he dicho de entrada que yo no me atrevo a decir si existe literatura basura. Existe literatura lector basura. ¿Por qué? Es la exigencia del lector en cada momento el que determina lo que está leyendo. ¿Y cuál es esa exigencia? La inquietud personal. Tampoco... Yo solo para acabar, quiero reivindicar una cosa. Hay un mal profundo en esta sociedad que se asocia a pensar al dolor. Y el pensar es el máximo placer del cerebro. Lo quiero reivindicar aquí. ¿Por qué pensar produce dolor? Produce placer pensar también. Entonces, claro, si vivimos una sociedad donde partimos del paradigma que cualquier cosa que profundiza un poco, va un poco a las aguas freáticas, es doloroso, pues claro que siempre estamos en la superficie. Pero no es cuestión de que es literatura basura o no, es esa profundidad. Entonces, si la profundidad del lector es nula, provoca que el autor tienda a esa frivolidad. Ahí es donde quiero llegar yo. Ya no es tanto lo que hace, sino el punto de partida. ¿Por qué hay generaciones donde hay gente que solo habla de cosas tan trascendentes y generaciones donde se pasa? ¿Por qué? Porque es la exigencia de cada momento. Es mi opinión. Lourdes. Voy a hacer una... por la voz. Ahora ya me he perdido aquí, porque desde hace un rato quería preguntar y ya tengo un cacao mental que ya no sé, ¿no? Pero quería dar unos cuantos pasos atrás cuando estabais abordando, me parece que Juan, ¿es tu nombre? Josep. Cuando antes hiciste un poco un inciso, ¿no? Diciendo, ¿no? Respondiendo a la pregunta de si pudieras publicar Las sombras de Grey, ¿no? ¿Qué harías, no? A mí me gustaría hacer hincapié ahí. Tú dices, sí, esto es una trampa. Bueno, seamos sinceros con nosotros mismos. O sea, tú estás aceptando que sí que publicarías literatura basura para ingresar pasta y luego que no te toquen tu catálogo para que te lean 4. Es decir, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Qué es la literatura basura? ¿Alguien me lo puede definir? Porque estamos dando, yo creo que estamos eludiendo un poco definir y llamar por su nombre lo que es la literatura basura si creemos que existe como tal. ¿De qué estamos hablando? Es decir, tú estarías dispuesto, o sea, para ti tu catálogo es tu catálogo y es intocable porque lo pueden leer 4 personas, ¿no? Ahora, voy a publicar lo que me dé muchos ingresos para que leamos 4 personas algo que se supone que el resto de la humanidad no va a entender. Entonces, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿O a qué estamos jugando? ¿No? ¿Me permites un inciso? 1. La sombra de Grey he dicho que no es ni el único libro que se ha publicado de esa línea, ni será el último. Hay miles de libros como ese, con lo cual es absurdo. Hemos dicho La sombra de Grey porque es que ha vendido 2 millones de libros. Pero es que esa literatura, se publican 400 libros al mes de esa literatura en España. ¿Y venden tantos millones? Y venden 10, 15.000 pueden vender. No, millones no. No bueno, crean fenómenos. Habrá que diferenciar. No, pero el fenómeno... Perdona, mira, la literatura romántica tiene el target de público de lectores más grande que tiene cualquier género. Cualquiera, o sea, no hay lectores de novela romántica más grande que este género. ¿Ana Karenina es una novela romántica? No, a ver, aquí entramos en género. No es una novela romántica de las No es una novela romántica. De las que estoy hablando yo, no. Y sin embargo, como novela decimonónica era una novela escrita por entregas y considerada como no novela en el formalismo ruso siglo XIX, principios del XX. Si me permites, estamos mezclando muchos conceptos. Posiblemente. Ahora, no,
No, es que claro, si mezclamos conceptos no acabaremos el debate. Estamos mezclando primero conceptos de género. Tú lo que me has planteado no es un concepto de género. Si entramos en un debate de género, no saldremos de aquí, porque debatiremos qué es novela negra, qué es novela policíaca, qué es novela romántica. Esto es un problema. El problema que me planteas tú es otro. Me estás diciendo un fenómeno como el de La sombra de Grey es ese libro. Ha habido otros libros de los que no se hablan, que se venden 50.000 y 100.000, que es un poco lo que intentaba decir cuando ese editor me decía, yo como este libro publico montones. Entonces, una cosa es ese libro como tal y otra cosa es el fenómeno que se produce con ese libro. Lo que hay que analizar es el fenómeno, no el libro. Como ese libro, hay un target de público, los lectores de novela romántica leen un promedio de 10 libros al mes. Para ti, entonces, una venta de un libro de 100.000 ejemplares que no ha creado un fenómeno son pocas ventas. No, es una venta brutal, ¿Entonces? pero no todo se habla de eso, no se habla de eso. No se habla. No, claro que no. 100.000, ostras. Es que, no, pero me es gustaría vender 100.000, ¿eh? No, hombre, claro, yo ejemplares. también. Ya te Yo digo. también. No, O sea, no. Es que realmente, claro, analicemos un poco las cosas con un poquito más de objetividad, yo creo. Que no nos vamos a entender. Y luego otra cosa, estás cometiendo un error de concepto si piensas que lo que nosotros publicamos es para que lean 4. Eso es un error de concepto. Porque hay autores que Todos no sabemos leen. las ventas, ¿no? Bueno, claro que sí. Claro. No, por eso te digo. Hay ventas que no engañan. Nosotros tenemos libros donde ahora hemos tenido libros donde han salido los 100 más vendidos de este país. Por lo cual creo que es respetable. Fantástico, totalmente. Entonces, no estamos hablando de que yo publique un libro que lo van a leer 4. No. Es una interpretación que he hecho yo. Sí, sí. Lo que no quiero es que, porque yo diga que publicaría Las sombras de Grey, interpretes que yo estoy publicando otra cosa. No. Pero tú, ¿por qué publicar? Es que no la... Perdona, igual soy yo, pero yo no acabo si de cayera en entender... mis manos, ¿Por qué? porque es sustento de mi propio catálogo eso. ¿Tú sabes los ingresos que supone eso? Las sombras de Grey, ¿sabes lo que supone eso? Esa venta para un editor, los millones de euros que supone eso. ¿Sabes lo que supondría para un proyecto? Tú lo que me estás diciendo... Vamos a ver, esa pregunta... Pero bueno, Lourdes, lo único, vamos a parar un poquito esta discusión. Sí. Tú vas a subir dentro de poco, sí. O sea, que yo creo que ya estoy haciendo vas a aquí. poder continuar. Sí. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, más que nada terciar un poco en este diálogo. Yo creo que tan lícito es editar para 4 que para 4 millones. La cuestión es ser consecuente. Es decir, si edito para 4, debo ser consecuente, reconocer que es para 4 y no maldecir a los que no me compran. Y si edito para 4 millones, pues debo ser consecuente y no pensar que estoy editando para 4 selectos. Un poco es esa la cuestión. En cuanto a, para terciar un poco, para opinar un poco sobre si existe la literatura basura o no. Existe el lector basura, es cierto. Y hay otra cosa que también tengo muy clara. No me gusta la denominación de literatura basura. Prefiero la de popular, pero también la de industrial, literatura industrial, entendiendo el libro como producto que alguien concibe, pensando en un público muy determinado, no en otro, en un público muy determinado. Y en ese sentido, la calidad va adaptada al público. ¿Es mala la calidad de la literatura basura? No, se adapta a un público. Hay telebasura muy bien hecha, técnicamente. Está muy bien hecha. Solo que va a un público, bueno, pues que valora lo que valora. Ya está. Si os parece alguna pregunta más o damos paso al siguiente panel. Sí, Alba, un momentito. Sí, vale. A mí me ha sorprendido mucho lo que has dicho de que hubieras cogido 50 sombras de Grey, pero me ha gustado lo que has dicho para sostener el resto del catálogo que realmente refleja la ideología de la editorial y lo que quieres transmitir con mensaje. Y que hay herramientas para hacerlo mediante otro sello o algo así que pueda sostener. De hecho, creo que es muy inteligente porque te permite tener los medios para luego focalizarte en la expansión de algo con lo que crees realmente. O sea, puedes utilizar las 50 sombras de Grey para luego dar más valor a lo que realmente te interesa. Y por eso estoy de acuerdo. Era eso solo y decir que a veces nos obsesiona mucho la calidad de lo que vamos a publicar o las personas que pueden leerlo, pero también cuenta seguir poder editando libros y seguir poder publicando autores
que necesitan ese apoyo de la editorial, que no es que sea pequeña, es que tiene el valor de defender las ideas que tiene. Bueno, pues si os parece, damos paso al siguiente panel. Los de aquí se bajan, después suben. Lourdes, es tu turno. Te tengo un poco de miedo. Vamos a ver cómo. Sí, no, eso está claro. Jesús. Nos ha fallado Alfonso Pfeiffer, el librero, pues parece ser que al final no ha podido venir, no ha podido dejar la librería. Y Elena Pita, pues te pones aquí. Sí. En mi lugar. Espera, os voy a poner. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Después de que ya lo habéis dicho todo, aunque he llegado tarde, a mí me toca preguntar a mis interlocutores, hacerles la pregunta del millón. Ay, me olvido los papeles. La pregunta del millón es ¿qué fue antes en la creación, el huevo o la gallina? Pero ya la han contestado antes, ¿no? Cada uno tiene su opinión. Y entonces yo haré otra pregunta, que no es la que Gonzalo propone. Yo creo, voy a dar mi opinión muy, muy brevemente. Es como el debate de los medios de comunicación, ¿no? ¿Quién fue antes, el huevo o la gallina? Es decir, ¿los medios de comunicación dan al público lo que quiere? O sea, ¿es el público el que manda o es el medio de comunicación? Yo creo que, honestamente, se dice, no, hay que darle al público lo que quiere. ¿Quién soy yo? Dicen los igualitarios, ¿quién soy yo para decidir lo que el público quiere? ¿Qué autoridad me viste, no? Bueno, yo creo que si alguien es director de una editorial o director de un medio de comunicación es porque ha tenido la oportunidad de serlo y la inquietud de serlo. Otros han tenido la inquietud de ser conductores de autobús o médicos, ¿no? Entonces yo creo que si estás en esa posición, evidentemente es que sabes mejor que el conductor de autobús y que el médico lo que es bueno y lo que es malo, lo que forma, entretiene e informa y lo que deforma y aburre, ¿no? Y entonces para mí está clarísimo que quien fue antes, yo creo que es el editor quien está marcando las pautas de lo que se publica. Y si Josep va a hacer un sello aparte para publicar las 50 sombras de Grey y que la gente que no lee se lo beba y lo compre y esto es una locura para mantener su catálogo incólume, pues a mí me parece que está haciéndole un flaco favor a los 5 millones o no sé cuántos millones de señoras que pierden su tiempo leyendo, con perdón, esa basura. Y los medios de comunicación tenemos la culpa, y yo la primera, en hablar de esa basura y como si, en vez de decir, miren señores, en la primera línea, esto es una porquería y por favor no lo lean, porque además luego lo va a leer su hija y usted se va a quedar, ¿sabe? Es que mi hija está leyendo, la pillé leyendo esto. Digo, pero si lo has leído tú, si es que lo tiene porque lo has comprado tú y tú te lo has leído antes. Entonces, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Como me parece que ya habéis hablado mucho de esto y está claro que no nos vamos a poner de acuerdo, yo haría otra pregunta, si os parece, para empezar, aunque luego vosotros hagáis lo que queráis. Yo les preguntaría a Lourdes, editora, y a Jesús, escritor, yo os preguntaría, ¿es mejor leer basura que no leer nada? ¿Quién empieza? Dale, Lourdes, que te he visto bien. Bueno, no sé si me oís bien, porque yo me oigo fatal. Esto es del cacao mental de la literatura basura, Gonzalo, que nos mete aquí en estos berenjenales. Y de tanto preguntarme y tanto dudar he acabado afónica de mis monólogos, ¿no? Sí, intento compartir un poco con vosotros inquietudes que yo también tengo, ¿no? En torno a esto. Yo también, ante la pregunta un poco de quién fomenta la literatura basura, qué es la literatura basura, un poco, ¿no? El concepto de literatura basura como tal, también hice el ejercicio de ir un poco a la esencia, ¿no? Y de pensar, bueno, pero realmente, ¿qué es la literatura? ¿No? Y también hice el ejercicio de ir a la RAE
y de buscar la acepción número 1, arte que emplea como medio de expresión una lengua, ¿no? Como se decía antes. Yo creo que la literatura es creación, comunicación a través de la palabra. Esta para mí es la fórmula, creación más comunicación a través de la palabra, ¿no? Comunicación de una manera muy sencilla, o sea, que todos cuando estábamos en el cole nos explicaban lo que significaba comunicar, ¿no? Siempre cuando comunicas hay dos personas, igual que un escritor no escribe para él mismo, sino que escribe para un lector, pues la comunicación hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje y hay una transmisión de ese mensaje, ¿no? Para mí ese es el primer factor de lo que podría definir uno de los fundamentos de lo que es literatura, ¿no? Entonces ahí podríamos preguntar, bueno, pero entonces ¿qué pasa? La prensa escrita es literatura, porque es comunicación. Bueno, luego hay una cosa que es la creación, ¿no? Y la creación eso es complicado, ¿no?, de definir, porque no es simple inspiración, sino es usar el filtro de la palabra y el condimento de ese mensaje. En el momento en que estamos utilizando el poder de la palabra y condimentando el mensaje, estamos creando, ¿no? Y además estamos comunicando. Y si estamos creando y comunicando, estamos haciendo literatura. Eso bajo mi punto de vista, ¿no? Entonces aquí llego un poco a la conclusión de que en el momento en que tenemos ese tipo de literatura, en el momento en que ese autor crea, juega un poco con el concepto comunicación y el concepto creación, se crean diferentes grados de literatura. Y esto es igual a diferentes grados de lectura y, por tanto, a diferentes grados de lectores, creo. ¿Esto qué quiere decir? Que surgen libros que a lo mejor tienen un grado de comunicación 9 y un grado de creación 2, ¿no? Hablemos, por ejemplo, vuelvo a Sombras de Grey. Bueno, podría ser, ¿no? Pero el hecho es que está llegando a millones de personas. ¿No es literatura? Para mí sí que es un tipo de literatura, pero en una escala de gradación, ¿no? Y por tanto llega a unos lectores de un grado o de otro grado, pero seguimos hablando de literatura y de lectores, ¿no? Por tanto, aquí, pues, bajo esta premisa, cuanto mayor manejo haya del uso de esas palabras, de aderezar ese mensaje, de hacerlo más creativo, de inspirar, de hacer imaginar al lector, de vehiculizar esa comunicación y de transmitir y de tocar al lector, pues mejor literatura será, ¿no? Por tanto, ahí también en la pericia, ¿no?, del manejo de ese lenguaje se crean, pues, estilos literarios, géneros literarios, la manera de contar y la peculiaridad a la hora de condimentar ese mensaje crea un estilo personal de autor, ¿no? Para mí un poquito todo esto, literatura, siguiendo un poco esta fórmula, ¿no? Creación más comunicación a través de la palabra. Y, por lo tanto, diferentes grados de literatura, diferentes grados de lectores. Ahora pasaría a, por tanto, ¿qué es la literatura basura, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Yo buscaba un poquito, ¿no?, concepto de literatura, cuando se empezó a crear un poco la concepción del vocablo de literatura como tal, ¿no? Y veía que un poco, pues, a siglo XV, siglo XVI, la literatura empezó a nacer como significado de lo que era la poesía. La poesía no entendida como verso, sino como manera de contar una historia de forma elocuente. Para esa época eso era lo que significaba literatura, ¿no? Cuanto más se vestían las palabras de una historia, más literaria era. Por tanto, literatura en el siglo XV, la Edad de Oro, pues era poesía, simplemente. Si nos vamos al siglo XIX y llegamos también a las novelas decimonónicas, cuando empezó a surgir el concepto como tal de novela, y ahí entramos en la serie de los folletines como Dostoyevsky, tenemos a Aldous, a Dickens, ellos publicaban en folletines, es decir, por entregas, por episodios, y publicaban historias que eran casi como culebrones leídos, que llegaban a muchísimo tipo de gente que no era precisamente culta, ¿no? Estaban transmitiendo,
¿no? Eso en aquella época no era considerada, la novela era considerada un género inferior, sino no era considerada además literatura. Es decir, de entrada no se consideraba literatura en el formalismo ruso la novela como tal, y si se consideraba era un género inferior. Y ahí estamos hablando de este tipo de novelas de entrega, ¿no? de folletines de grandes escritores decimonónicos. ¿Eso era literatura basura? Bueno, lo dejo ahí, ¿no? Entonces, salvando las distancias con la novela decimonónica, evidentemente, vamos a hoy en día, ¿no? Y entonces hoy en día volvemos a hablar de Sombras de Grey. ¿Es literatura basura? ¿Cuántos millones de ejemplares ha vendido? ¿Cuánta gente lo ha leído? Me gustaría saber el por qué, analizar por qué toda esa gente ha leído Sombras de Grey, y si realmente ha habido tantas novelas como Sombras de Grey, ¿por qué no se han vendido igual? ¿Y por qué han llegado a tantísima gente? ¿Qué les ha hecho pensar? ¿Qué les ha hecho sentir? ¿Por qué se lo recomiendan unos a otros? ¿Esto, como editores, lo estamos analizando o lo estamos subestimando? ¿No? Yo creo que hay muchos aspirantes a Sombras de Grey, hay muchos aspirantes a Mocha, hay muchos aspirantes a Coelho. Muchísimos, en las editoriales recibimos muchísimos, pero es que no venden ni 2. O sea que tampoco debe ser muy fácil vender millones de ejemplares, ¿no? Vender millones de ejemplares no debe ser muy fácil en tanto en cuanto estás comunicando una historia, ¿no? Que está llegando a tanta gente. Yo creo que eso es algo que el editor debe de analizar, el por qué. Esa historia, que aquí estamos diciendo tan libremente que no es literatura, que es un subgénero, que no sabemos cómo llamarlo. A ver, lo están leyendo millones de personas. Esa historia ha tocado a millones de personas y no pasa cada día, ¿no? Entonces, ahí deberíamos de analizar qué es lo que está pasando, ¿no? Y no subestimar y escuchar más al lector. ¿El lector está leyendo mal? ¿Quiénes somos nosotros para decir lo que está leyendo bien o lo que está leyendo mal? Hay una cosa que todos tenemos en común aquí, y es que todos morimos. La muerte es común a todo el mundo. Pensemos también que hay una cosa que cuando vamos a un parque y vemos a una chica leyendo a Shakespeare al lado, a un hombre leyendo a Coelho, tienen una cosa en común, y es que ambos están haciendo el mismo acto, y es que están leyendo, son lectores. Grado de lector 1, grado de lector 2, grado de lector 3. Ahí es todo muy matizable, pero son lectores, y eso no lo podemos olvidar, ¿no? Entonces, me gustaría también ahora un poco comentar también que en los tiempos que corren creo que podría existir incluso el tipo de lector hipster, ¿no? O sea, hoy en día, ¿no? Nos estamos vistiendo a lo mejor con un pantalón de Zara, un bolso de, no sé, de Melvento de Loewe y un fular de H&M, ¿no? ¿Por qué no nos estamos dando cuenta de que posiblemente está existiendo un tipo de lector que sea más exigente de lo que nosotros nos creemos, ¿no? Y que realmente sea capaz de leer Las Sombras de Grey porque le apetece, porque le está tocando, porque le está sugiriendo una serie de cosas que no se le habían sabido sugerir hasta ahora, mira tú por dónde, ¿no? Pero a lo mejor le apetece mucho también, oye, intentarlo con el Ulises, ¿por qué no? Me atrae, o sea, es otro tipo de literatura, pero quiero probar, quiero saber, ¿no? ¿Qué pasa con ese tipo de lector? Que me gustaba mucho lo que comentaba antes José, ¿no? De la Biblia, ¿no? La Biblia fue explicada a gente popular. De entrada se explicaba a través de fábulas, a gente totalmente inculta y analfabeta. La Biblia es tan gran comunicadora, o sea, ha transmitido tan bien la palabra conceptual de esos mensajes que se han querido dar a gente que no tenía ni idea de lo que es la literatura como tal. Otra cosa es que luego se haya transcrito, ¿no? Entonces, José comentaba, ¿no? A ver, ¿qué está pasando aquí? Literatura popular, literatura culta, ¿y qué pasa en esos meandros, en esos flujos que hay entre medio? Y ahí es donde creo que está el lector hipster, ¿no? Un poco, ¿no? El lector que a lo mejor está en un nivel 1 y que el editor debería escuchar más y pensar que ese lector, que es un lector potencial, posiblemente del nivel 2, posiblemente del nivel 3, y que no existe un lector malo y un lector bueno, y que posiblemente el lector de Mocha a lo mejor mañana te está leyendo otro tipo de libro. Si el editor es capaz de saber escuchar a ese lector, de saber abrir nuevos campos de publicación en cuanto a ese tipo de contenido que queda en un vacío, porque
No hay un tipo de literatura culta A, ni literatura culta, ni literatura popular B. No, hay un tipo de literatura entre medio que no creo que no se está publicando, que se está desatendiendo, que no se está canalizando, ni vehiculando, ni transmitiendo por parte del editor, porque se está subestimando, creo, o no escuchando a ese tipo de lector que lo está pidiendo, ¿no? Y ya llegados a este punto, eso es un tema, la verdad es que sí que es verdad que es un tema bastante pantanoso y son arenas movedizas y bueno, ¿no? Pero un poco compartir con vosotros, ¿no? ¿Quién fomenta la literatura basura? Bueno, volvemos otra vez, literatura basura. Bueno, desde luego el propio negocio lo fomentamos, eso está más claro que el agua y tenemos que ser sinceros con ello. ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo en la venta del pelotazo. Y esto es así. Y no estamos, creo que nos estamos olvidando del lector completamente. O sea, creo que el editor no es un Sanedrín literario, no lo es. No creo que haya 4 personas que sean como las catedráticos del gusto y que decidan qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. No, o sea, no creo en ello, absolutamente no. Y además la gente cada vez pide más, ¿no? Cada vez está más informada y cada vez creo que la literatura es algo muy vivo. Muy orgánico, es material sensible que está en pleno movimiento, que es labor del editor estar con los ojos en la sociedad viendo qué está pasando, siendo psicólogo, qué le está pasando a la gente, entendiendo a la hora de publicar que no se publica solo a nivel formal ni a nivel solo de venta, sino volviendo a ese lector Hister, ¿no? ¿Qué puede tener este libro, ¿no? Que a lo mejor a nivel formal a nivel formal está en grado 2, bueno, pero a nivel de comunicación hay un nicho ahí de mercado, un tipo de lectores que, como las sombras de Grey, le puede estar interesando leer esto, ¿no? O sea, millones de personas no se compran un libro porque son idiotas. Yo no creo que lo sean. O sea, al contrario, me apetecería mucho escucharlas y analizar el fenómeno del por qué, ¿no? Creo que el editor debería de tener un compromiso, no solo de oficio, evidentemente, porque se ha de tener un criterio, eso está claro, ¿no? El editor de entrada debe ser un buen lector, ¿no? Pero creo que el editor debe tener un compromiso social, un compromiso de acercarse más a sus lectores. Y así que la pregunta de quién fomenta la literatura basura, yo le daría una vuelta más, ¿no? Además de que todos sabemos que el negocio, ¿no?, de la industria editorial, yo sí que haría un poco la pregunta de ¿el editor piensa en el lector como tal o como un número de ventas? Que claro, a ver, seamos sinceros, ¿no? Porque claro, ¿cómo estamos pensando en el lector? Como yo ingreso por aquí pero publico por allá lo que me apetece porque esto es lo que van a leer, porque esto es lo delicatessen, pero entro por aquí. No, o sea, yo creo que hemos de ser sinceros, ¿no? Y pensar también en que el lector a leer también se aprende. Y que editar es un oficio, pero leer es un oficio también, ¿no? Y que el editor ha de tener un compromiso social, pensar en que esos lectores de grado 1 o grado 2, ¿cómo podemos hacer para que den un paso más en los grados de lectura? Y para ello tenemos que crear, que sugerir, que abrir nuevos abanicos de publicación, que saberlos vehicular y transmitir el editor como tal. El editor tiene que ser un comunicador, creo, también. No estamos sentados en un trono. No. La literatura está ahí fuera, porque el lector está ahí fuera. Y porque cuando hay un libro, cuando hay un lector, hay un libro, ¿no? Por tanto, ya para terminar, creo que tenemos el deber y el compromiso de ayudar a crear y a mejorar el arte de la lectura y a mejorar y orientar a los lectores, no porque sepamos más que ellos, sino porque es nuestra labor abrir nuevos abanicos, nuevas maneras de lectura y, ¿por qué no?, poder leer un Coelho y poder leer un Dickens, ¿por qué no? Claro que sí, creo que todo se tiene que integrar y esto es todo. Gracias. Bueno, me gustaría antes de que empieces a hablar, Jesús, hacer un poco un resumen de lo que has dicho para plantearte nuevas preguntas. Según Lourdes, el lector tiene una categoría universal y estaría bien editar literatura que aquí hemos llamado basura, porque está bien leer lo que sea y ya irás tú superándote. Y preguntas que algo, dices, algo tiene que comunicar Grey, y seguimos otra vez,
porque si no, no llegaría a tantos millones de lectores. Y yo te pregunto, Jesús, ¿no será un fenómeno artificialmente creado por el marketing? Es decir, ¿no leeremos todos Grey porque nos lo meten por los orificios? Y luego me hace gracia, Lourdes, porque al final has acabado dándome la razón, sin darte cuenta. Porque dices que el editor no sabe más que los demás, o sea, sabe lo mismo que el médico. O sea, el médico sabe de medicina y el editor no sé de qué sabe, pero de literatura no. Y tiene un compromiso social. Es decir, estás diciendo lo mismo. O sea, el editor de un medio de comunicación o de una editorial, o sea, de literatura propiamente dicha, tiene un compromiso social. Tiene que saber lo que forma y lo que deforma, lo que entretiene y lo que aburre. Y también sabe lo que da dinero. ¿Dónde está su compromiso social? No sé, igual tú lo sabes. Ojalá lo supiera. No se me oye, ¿no? Ahora sí. Ojalá lo supiera. A lo mejor no estaba aquí sentado si supiera cómo funciona de bien todo eso. En cuanto a la primera pregunta, lo de si no es artificial, yo creo que evidentemente el éxito de Anatomía de Grey, de las sombras de Grey, viene por una serie de circunstancias, pero en gran parte es artificial. Es artificial, está generado por una maquinaria gigantesca de marketing que te lo pone delante hasta en la sopa. Enchufas la radio, pones la televisión. No hay otra cosa que las sombras de Grey, encima en 3 tomos que nos llegan todos a la vez. Sí. Miras las listas de venta y el primero es las sombras de Grey, el otro las no sé qué de Grey, son los 3 exactamente. Yo creo que evidentemente es un género, es un éxito como pasó con el Código Da Vinci, por ejemplo, como pasa periódicamente con algunos escritores o algunos seriales, porque tampoco hemos hablado de que hoy en día es difícil encontrar una novela de éxito que ya no solo han de superar las 600 páginas, sino que si es posible han de ser trilogías, que no es casualidad tampoco que sean trilogías, se busca vender si es posible, como ahora nos han hecho El Hobbit, que nos han adaptado una película, un libro de 250 páginas, nos han hecho una trilogía de 9 horas. Que yo he hecho un cálculo y creo que si una persona empezara a ver la trilogía a la vez que otra a leer el libro, acabarían a la vez. Por eso digo que es el primer caso de película que se ha adaptado en tiempo real al libro. Qué bueno. Así que yo creo que sí hay mucho de eso. Y luego, claro, vivimos en un mundo, esto no es un tema de la literatura, es un tema, funciona así nuestro mundo. Todo es dinero. Todo lo mueve el dinero. Y lo que no le interesa al dinero no se mueve. A España no se mueve porque no le interesamos al dinero como país. Así que con los libros ni te cuento. Todo lo mueve el dinero y en el caso de la literatura, por ejemplo, yo creo que toda la industria editorial, y cuando hablo de industria no hablo de editores nada más, hablo de comercios, de los grandes comercios, de la Casa del Libro, de la Central, ahora que se ha expandido por Madrid, por Callao, de la FNAC, todos estos sitios sienten un poderosísimo desprecio por el lector. Importamos un pimiento. A estos sitios solamente les falta, y digo sitios porque es que llamarles librerías me cuesta, les falta poner carros delante, según entras, para que vayas echando. Simplemente pases por sus montoneras estratégicamente distribuidas, vayas echando cosas. Yo cuando voy a buscar libros de autores españoles al FNAC, por ejemplo, me encuentro menos que en mi casa. Y yo soy segurata, un tío muy modesto, con muy poca pasta, y que tiene unos cuantos libros, pero tira mucho de biblioteca y de otras cosas. No hay libros, no hay literatura, me refiero. Sección de cómics, sección de libros de cocina, que suelo ir con mi mujer, que le gusta mucho la cocina. Miramos la sección de libros de cocina. Estamos mucho más tiempo que en la de literatura, porque hay más. Así que todo esto yo creo que está promovido desde la industria editorial, que mueve lo que quiere, promueve lo que quiere y nos vende lo que quiere. Así de sencillo. Por otro lado, hablaba ahora Elena del tema del compromiso social. Yo cuando le oía a Josep antes decir que, hablar del lector como el lector basura, me da un poco de pena. Que sé que es un término y no es una descripción,
pero me da un poco de pena porque yo creo que en manos de los editores, ya que nuestra educación no lo hace muchas veces, que sería lo ideal. Yo llegué a los 18 o 20 años, había leído porque mi padre puso cierto esfuerzo, pero fui siempre un lector muy caótico y muy poco ordenado. Ojalá me hubieran enseñado en el colegio, pero ya que no lo hicieron, ojalá me hubieran ayudado desde otro sitio. Y yo creo que el editor es uno de esos que puede ayudarme mucho. Y puede ayudarme mucho no creyendo que ha de darme solo lo que yo le pido, como si fuera un niño pequeño que no sabe ni qué quiere, sino orientándome un poco también. No exactamente decirme qué es lo que he de leer, pero sí ayudarme, claro. Y ir empujándome en ciertas direcciones y hacerme pasar del lector 2 al lector 3, si es posible, dándome un empujoncito, proponiéndome cosas, etcétera. Yo creo que sería eso muy interesante. Y poco más, porque después de lo que se ha hablado en la primera hora y de la coctelera que me ha agitado Lourdes también, no se me ocurre mucho más que responder a estas dos preguntas que me ha hecho Elena. Sí. Bueno, en realidad no habéis respondido ninguno de los dos a la pregunta. A la pregunta sí hay que... Sí. No, sí, ¿es mejor leer basura que no leer nada? Indudablemente. ¿Sí? Indudablemente. Para mí, indudablemente, porque si algo creo que hemos comentado todos y en lo que estamos de acuerdo es que el término basura es subjetivo. Ya. Y depende de tantas cosas que nadie puede decir que esto es basura o no lo es porque deja de serlo mañana. Ya, sí, eso nos lo ha explicado muy bien José, ¿no? Así que si la opción es no leer nada, lee basura y a ver si la siguiente... Yo conozco a mucha gente que empezó leyendo el Código Da Vinci, por ejemplo, conozco a bastante gente y ha ido pasando a otras cosas, unas más interesantes y otras menos, pero este chico en concreto se ha leído no sé cuántos libros de Paul Auster últimamente, sí. Que dices, joder. Bueno, entonces bien, hemos sacado alguna conclusión. Es bueno leer, sea lo que sea, o sea, es bueno leer Lucecita, porque igual después se convierte en Madame Bovary, y es un hecho a conciencia, pero muy rentable. ¿Y qué responsabilidad tienen los editores? Parece que ser que Jesús y yo estamos muy de acuerdo y que Lourdes no. ¿No? ¿En qué no estoy de acuerdo? Perdona. En que la responsabilidad es de quien está dirigiendo el negocio. Evidentemente, claro. Si diriges el negocio, la responsabilidad es tuya. Claro, sí. Vale. Bueno, pues ¿quién fomenta la literatura basura? Nos preguntaba Gonzalo. Pues creo que todos le estamos echando la culpa a los editores, ¿no? Al marketing, a la sociedad de consumo. La sociedad de consumo existe desde que dejó de existir el trueque o incluso a la misma vez. Entonces, ¿quién fomenta eso? ¿Quién fomenta? Sombras de Grey comunica, pero igual eso que comunica hubiera pasado desapercibido si no se hubiera empezado a contar que que la escritora es una señora ama de casa oculta, que se ha pasado 20 años en su casa y que es interesantísima. Y yo la entrevisté porque, claro, era interesantísima. Vale. Pero qué fenómeno y tal, y al día siguiente en todos los blogs, en las portadas, en fin, en la caja, en fin, en el cine, ¿no? ¿Está en el cine? ¿No? ¿Todavía no? Bueno, estará. Próximo estreno. Entonces, claro, puede que comunique algo, sí. Para mí, lo que tuve que leer, porque no pasé de la página 200, porque no pude resistir, es muy malo. O sea, no moralmente, sino que es pésimo como está escrito y el argumento es mi opinión. Pero claro, hay que hablar de ello, porque es lo que vende, porque si hablas de ello te ponen el anuncio, en fin, la cadena. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? De quien lo edita, y de quien lo edita partiendo ya no de que va a comunicar a lo mejor algo, no, de que esto tiene que ser un fenómeno y ya se plantea como fenómeno, lo que tú decías, ¿no? 200 páginas, 9 horas de película seguidas. Pues no sé, yo creo que hemos avanzado un poco, ¿no? Asusta bastante, ¿no? Que sí. Podamos llegar a tener tanto poder para engañar a tantísimos millones de personas. Yo creo que sí. Realmente
No sé. No sé. A mí me da miedo, ¿eh? Sí. O sea, me da que pensar mucho, la verdad. Pero tú como editora, Lourdes... O sea, no sé si tenemos ese poder, quiero decir. Pero mira, yo, por ejemplo, yo he venido como escritor, pero yo no soy escritor. He publicado un libro y es casi anecdótico. Yo soy más bloguero. No le pedí a Gonzalo que no venir como bloguero porque casualidad acabo de cerrar mi blog y estoy en espera de abrir otro. El caso es que no tenía sentido que fuerais a mirar mi blog y no existiera. Pero en un blog, por ejemplo, es bastante sencillo hacer un experimento. En un blog de creación, yo escribo microrelato. Publicaba microrelatos en mi blog. Nosotros nos nutrimos muchísimo de los comentarios de la gente que nos visita. Si te viene una persona en el primer comentario que te pone a caldo, estás muerto. Porque a partir de ahí se abre la veda. Todo el mundo que entra te pone a caldo. Si ocurre lo contrario, si la persona que primero entra dice, ostras, qué microrelato has escrito más maravilloso, será muy difícil que alguien se atreva a llevarle la contraria, porque marca tendencia. Y todo esto de una forma anecdótica y sin proponérselo. ¿Qué no podrán hacer los que saben cómo hacerlo y tienen todas las herramientas a su alcance? Yo no les infravaloraría lo que pueden hacer. Yo he visto casos de desembolsar muchísimo dinero. Te puedes equivocar. Pegarte un claro. batacazo. Seguro. O sea que... Seguro. Claro. Y más de los que crean fenómenos, quiero decir. Seguro. Claro. O sea, muchos más, ¿eh? Claro. Seguro. Entonces... Si eso prueba error, ¿no? No debería ser así. Pero posiblemente sea un tema estadístico eso. Ellos no funciona así tampoco el negocio. Una serie de error, agentes que intentan... No. Bueno, pero las editoriales precisamente porque el editor tiene un criterio a la hora de publicar. Precisamente por eso. Bueno, pero muchas veces se equivoca, lo estabas diciendo tú. Sí, porque no existe una fórmula mágica. No, claro que si no estaríamos aquí debatiendo tampoco, claro. Claro que no. Claro, la literatura es material sensible, es algo... Y cantidad de literatura que hemos conocido incluso de forma póstuma, ¿no? Totalmente. Literatura buena. Sí, tanto claro. que sí. Y a veces se rechazan cosas buenísimas y bueno, de esto está el mundo lleno pero aunque no sea prueba error, no lo admites, pero por lo menos es, bueno, yo apuesto por esto y puedo equivocarme o acertar, pero lo que está claro es que lo que decía Jesús, que si un blog si el experimento que nos ha contado el blog es así, es real, ¿qué no podrá hacer Random House Mondadori, no? Madre mía. ¿No? Y además, bueno, suelto un comentario para ver si viene algún editor y me lo contesta. Una pregunta. No hace falta ser muy avispado para darse vueltas ni recibir toda la comunicación que, por ejemplo, yo recibo de las editoriales, para darse una vuelta por una librería y ver que el efecto de la crisis, ¿no? El efecto de la crisis es que las grandes editoriales han reducido muchísimo los nuevos títulos de sus autores fetiches, que siguen escribiendo, aunque bueno, a lo mejor ahora escriban menos porque se tienen que buscar el sustento, ¿no? Pero siguen escribiendo, siguen teniendo novelas ahí. Se publican muchos menos títulos buenos, se reedita mucha basura, que no tiene sentido, pues no sé, para hacerlo más económico, y se publica muchísima autoayuda y muchísima basura. No un equivalente, pero muchísima basura, muchísima autoayuda, reediciones que no tienen sentido y muy poca literatura. Y sois las editoriales pequeñas, gracias a Dios, las que os estáis quedando con el mercado de lujo. Con las... Bueno, pues el caso vuestro con Víctor, o el caso de La piel fría de... que alguien me diga. Sánchez Piñol... Que siguen muy fieles a sus pequeñas a la gente que creyó en ellos como tiene que ser, ¿no? Y entonces, claro, uno ya va, no sé si vosotros lo veis, Gregory, pero yo creo que la gente, yo directamente voy al catálogo de las pequeñas editoriales, o sea, es que ya vamos a ver, Anagrama, Salamandra, vale, pero muy pocas más, están publicando literatura de calidad. Entonces, yo creo que esto nos está dando la razón a los que creemos que el editor es un señor que está sentado
contando los dineros en muchos casos, ¿no? Sí. Yo creo que su editora cuenta los dineros trabajando en una editorial pequeña, mediana o grande. Hombre, claro. 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 Hay que contar su dinero porque es que tiene que sobrevivir y habrá títulos que le gusten más, títulos que le gusten menos, unos que crean que pueda funcionar, otros que no. Habrá algunos seguramente que pienses que pueden funcionar y no han funcionado en absoluto y al contrario. O sea, que es que... y luego yo creo que hay también mucha... Yo trabajo en un grupo grande, pero también se tiende a pensar que los grupos grandes publican mierda y los editoriales pequeñas publican cosas maravillosas, y es que hay de todo. O sea, hasta la editorial más pequeña publica cosas infumables y hay grandes grupos, sellos dentro de grandes grupos o incluso dentro del mismo sello que publican buenos libros e historias interesantes. O sea... ¿En qué esto se está moviendo un poco con esto de o sea, que está cambiando con la crisis? Con la crisis lo que ha cambiado es que se reduce la tirada de los libros. Eso sí que es cierto, porque antes las tiradas eran más amplias. Ahora hay que ser más comedidos y más prudentes porque la gente no gasta tanto en libros, por no decir que no gasta nada, porque la gente nunca ha leído mucho, eso es así. Y entonces se reduce la tirada. A veces se reduce el número de títulos, dependiendo. Hay veces que sí, efectivamente, se reduce el número de títulos. No creo que se fomente más unos que otros. Seguramente en no ficción sí. En no ficción tienes razón, con autoayuda, por ejemplo, superación. Pero luego la verdad es que todos los editores queremos vender y todos los autores quieren vender. O sea, y es que esto es así. Creo que independientemente de lo que uno pueda pensar, yo creo que jamás te encontrarás a un editor que diga que no quiere vender uno de sus libros o a un autor que diga que no quiere vender, que él quiere que lo lean 4. Pero si tus autores de catálogo nunca te han dado un gran bestseller, pongamos Chirves, un fantástico, maravilloso escritor, pero nunca ha sido un bestseller. Entonces, bueno, voy a posponer la publicación de Chirves y voy a ver si publicando a este, que se parece mucho a Federico Mocha, doy el pelotazo, porque tú misma lo has reconocido, estáis los editores muy obsesionados, bueno, y me incluyo ahí porque, bueno, yo también soy asesora de editoriales, pero todo el mundo está obsesionado con pegarla. A ver si la pegamos con este título. Todo el mundo, efectivamente, claro, la cultura para del sobrevivir, pelotazo, para sobrevivir muchas veces. Si es lógico y si el lector se beneficia de esa supervivencia. Pero yo creo, es mi modesta opinión de persona que va a las librerías, que se está postergando la literatura buena y está quedando en manos, gracias a Dios, de las pequeñas literaturas. Y Gregory quería hablar. Una cosa que quería comentar es que una de las cosas de los problemas de la crisis, por ejemplo, es que sí que hay una pérdida de la clase media en la literatura. O sea, es decir, o se vende muchísimo o se vende muy poco, y hay títulos que siempre se habían vendido, que son mucho más difíciles de vender, pero esto seas una editorial grande, pequeña o mediana. Porque el librero quiere tener en su librería libros que vendan mucho, porque es que si no, el negocio no le funciona. Y entonces esto, lo que sí que sufre es la clase media, pero tanto los escritores de grandes grupos como pequeñas editoriales. O sea, es lo que ha sufrido más con la crisis. Bueno, yo solo quiero comentar 3 puntos. Uno, me parece un poco... no me parece muy no funciona el micrófono. A ver qué barbaridad he dicho. Que se vea la figura del editor como un educador literario. Eso no puede ser. Yo no voy a educar a España como tiene que leer. Lo siento. Entiendo que los editores pueden jugar un papel más o menos importante. Ciertamente, Herralde jugó un papel muy importante cuando fundó Anagrama. Vale. Eran otros tiempos también, ¿eh? Has puesto el ejemplo de 10. Bueno, pero es que eran otros tiempos, porque en esa época en las Ramblas los libreros decían al distribuidor: tráeme más libros, tráeme más libros. Ya. ¿Vale? Ahora vas a la Rambla y va a un distribuidor y lo echan a patadas. Sí. ¿Vale? Porque el punto de venta no quiere más libros. Porque no le caben. Es muy distinto. El editor no va a ser el educador del pueblo. Para eso están las familias, los colegios, las universidades, y el editor hará su pequeña parte. La segunda es, la industria editorial está muy debilitada por la falta de lectores, no por otra razón.
Si hubiera más lectores, como en otros países, no habrían los problemas que tenemos. O sea, el problema, digamos, está en todo el canal. Yo edito un libro, yo encuentro un autor ha hecho un libro, yo lo encuentro, me gusta, lo edito, lo distribuyo y entonces me encuentro el gran problema. El punto de venta no apoya al autor porque el autor no lo conoce nadie. Entonces, ¿cómo lo vendemos? Los medios no nos apoyan porque no lo conoce nadie. Y entonces, y a mí nuestra editorial no la conoce nadie tampoco, por tanto se habla muy poco de nosotros, ¿no? Tenemos muchos retos a superar. Entonces, si yo me encuentro en Las sombras de Grey, te aseguro que lo publicaré. Porque será la única manera de que tener dinero para dar a conocer a mis autores, para que los medios me hagan caso y para que el punto de venta quiera mi libro. Si no lo hiciera, sería un perfecto imbécil. ¿Vale? Así de claro os lo digo. Que eso no es ético. Quizá no lo sea. Ciertamente puede ser que no lo sea. Pero hay una cosa muy importante. ¿Por qué lo puede hacer el gran grupo y no lo puede hacer el pequeño? ¿Por qué se permite que Planeta lo haga y no lo puede hacer un pequeño? Eso es un doble estándar, entonces. El grande se inventa sellos, saca Sombras de Grey y te diré el gran secreto de Sombras de Grey. El anuncio que puso en Amazon. Donde, por primera vez, el anuncio era el siguiente. El papá, con sus hijos, descubría a su mujer leyendo Sombras de Grey y masturbándose. La mujer no le decía, uy, no, decía, vete, que tengo que acabar. Ay, qué bueno, por favor, no lo sabía esto. ¿Vale? Ese fue eso fue una de las, bueno, no será la única razón por la cual triunfó, pero ciertamente esa estrategia de comunicación en Amazon funcionó de maravilla. Por lo tanto, el pequeño editor, creo que es ciertamente, el gran editor tiene grandes sellos con grandes autores también. No me gusta pensar que los grandes editores solo publican basura. No es verdad. Y además, a veces, y publican noveles también los grandes, que conste. Los grandes editores también publican autores noveles. Eso también es verdad. Tenemos papeles distintos, tenemos retos distintos, obstáculos distintos. Ellos tienen grandes estructuras, lo cual les provoca unos problemas que yo no tengo. Tengo algunas ventajas, tiene que tener ser pequeño editor, ¿no? Tengo la ventaja de que conozco a mis autores y los toco cada día y los llamo y como con ellos muchas veces y nos hacemos amigos. Pero los retos están ahí. Entonces, lo que quería dejar muy claro es que el pequeño editor, primero que los editores no somos los que tenemos que educar al público, que sí que es cierto que hay público para todo y hay editoriales para todos. Y la romántica, bueno, cuando ibas en el metro y estaban los libros forrados, te aseguro que eran todas románticas. O sea, que es un gran género. O sea, que como no nos gusta ninguno en al revés, no vamos a hacer un sello de romántica, vaya, pero podríamos hacerlo y igual estaríamos mejor económicamente. Pero, en fin, yo creo que lo que la pequeña editorial tiene que saber, la pequeña editorial no puede jugar a pelotazo, ¿vale? Eso de jugar al pelotazo no puede ser así. Nosotros, como somos pequeños, estamos muy discapacitados para realmente tener un pelotazo de 50.000 ejemplares. Es muy difícil, muy difícil. Podría pasar, ¿no? Lo que tenemos que trabajar, y es lo que estamos trabajando en Al Revés, es comunicar una idea, un catálogo en su totalidad, una forma de publicar los libros, una forma de comunicarnos, lo que ha dicho Lourdes. El editor tiene que ser un comunicador de cojones, porque si no estás perdido. Y tienes que conocer a los lectores, es verdad. En eso quizá todos lo hacemos un poco, demasiado poco. Pero sí que estamos intentando conocer a los libreros. Pero es que el librero se ha convertido en un personaje que ya no es tan prescriptor como antes. Y como dices tú, tiene que tener textos. Bueno, en fin, todo es un poco complejo, ¿no? Pero creo que la política del pelotazo es una muy mala política para el pequeño editor. La política del pelotazo funciona para, eso sí que es la gran diferencia con los grandes grupos, funciona para un planeta que pone 100 en la mesa, uno funciona, pone 100 más y tiene que funcionar uno pronto, porque si no, lo que decía Josep, alguien tiene que sustentar todos los otros libros que venden 200 ejemplares. Pero bueno, en fin, que el pequeño editor tiene que jugar a comunicar un proyecto, ya sea en distintas líneas o en una línea solo, pero me gustaría sacar la responsabilidad al editor de ser el educador de la Pero si tiene un compromiso social, ¿eso lo admites?
A ver, depende de la editorial que estés trabajando. O sea, hay editores que no tienen ningún compromiso social porque lo que están haciendo es libros de cocina. O sea, pues, bueno, sí, si hacen libros de cocina para una dieta correcta, pues sería un compromiso social, ¿no? Pero es que me parece que es un compromiso social, aunque publiques... Elena, solo dedicarse a editar libros me parece que es un gran compromiso. Pues por eso es lo que yo intentaba comunicar. No sé, sí, no. Ciertamente, si tú no tienes un compromiso, digamos, moral o cultural, o no tienes unas inquietudes especiales, no te dedicas a esto. Claro. O sea, evidentemente creo que dentro del sector pues hay un compromiso, sí, ciertamente hay cierto compromiso. Que, por cierto, una cosa muy importante, la gente que piensa que porque hacemos en papel y hacemos en tableta es más ecológico, mentira, ¿eh? Las tabletas contaminan mucho más que talar árboles, ¿eh? Ah, bien, eso está bien. O sea, que lo sepáis. ¿Qué ibas a decir? No, solamente le iba a dar la razón completamente. Sí ha parecido que quería decir que... No quiere decir que tampoco yo creo que vuestra misión sea educar. Para educar ya le pagas al profesor del colegio a tu niño y estás tú en casa con tus hijos. Eso está muy clarísimo. Lo que pasa es que como contraposición precisamente al vamos a darle al lector lo que le dé la gana, pues a mí sí me gustaría que el editor en ciertas ocasiones, pero me gustaría que ocurriera. Tampoco ni siquiera veo un problema ético en que si tienes la oportunidad de vender 1 millón de sombras de Grey las vendas, ¿cómo voy a verlo? Si es que, como tú has dicho, serías idiota si no lo hicieras. Claro, el problema está, como decía Josep, en que eso no te haga buscar la 60ª sombra de Grey y sigas con lo tuyo. Pues sí que la están buscando. Seguro. Vamos, es que la cantidad de libros que se han publicado a resultas de sombras de Grey es muy impresionante. Muy impresionante. Mucho. A mí eso sí que me asusta. Hola. Hola. Hi. Bueno, es que llevo un rato sintiéndome aquí como una lectora como polideportiva, ¿no? Porque igual me leo a Szymborska que las 50 sombras de Grey. Me parece un poco extraño, ¿no? Que todo el mundo aquí habla de ello, ¿no? Como ejemplo de literatura basura, pero parece que pocos lo han leído. Yo aguanté hasta el tomo y medio, porque ya al 40º coito igual, pues empieza la cosa a aburrir, ¿no? Y quería preguntar por qué se relaciona tanto las ventas, ¿no? Unas ventas grandes con la literatura basura. Porque yo pienso que a lo mejor los editores no están sabiendo dar en la tecla de publicar literatura de calidad y que además se venda. Porque yo creo que los lectores no son tan bobos, ¿no? Como para que compren en masa basura. Qué bien. Contestas tú, que eres la editora. Bueno, básicamente... De acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Sí. Hubo un bestseller absolutamente maravilloso y estupendo que es El nombre de la cosa de Humberto Eco. ¿Sabe qué le puede poner un pero a Humberto Eco? Nada. Un semiólogo fascinante. No, y a la novela. Impresionante. No, pues sí ha habido... Ya lo estabais hablando antes cuando yo llegué con Huerga. Bestseller no es sinónimo de basura. Para nada. Lo que pasa es que se fomenta. ¿Por qué? Pues otra vez volvemos a la pregunta. ¿Qué fue antes? ¿Huevo o gallina? No, me parece que... Sí. Están ahí. Un segundo solo antes de entrar en esto, porque luego se me olvidará, porque son dos temas que habéis tocado antes. Uno es muy importante. Hay muchos libros que han vendido millones de ejemplares y han sido un fenómeno después de mucho tiempo de editarse y han vuelto al almacén ediciones enteras de libros que luego han sido fenómenos internacionales. Sí. Y os voy a poner 3 ejemplos. Uno muy, muy vivo, porque lo viví en directo, es El médico de Noah Gordon. Ajá. Ese libro volvió la edición entera en ediciones B. Yo trabajaba en ediciones B. Las sombras del viento de Zafón. Ese libro hacía más de 2 años que circulaba. Sí. Y no digamos de María Dueñas, que estuvo Planeta, creo que no hizo nada especialmente de promoción. No, estuvo Entonces, cuidado con esto y cuidado con el fenómeno Larson.
porque Destino compró, no vamos a entrar en temas profesionales, pero si dijéramos el anticipo que pagó por eso... Sí, yo me lo sé. No, pero lo sabemos a nivel profesional, nos caeríamos de... Pero bueno, sí. dejemos esos pequeños detalles. Muy importante esto, porque el marketing ahora cada vez se apuesta cuando se ve que hay un fenómeno que arranca. Cuidado con esto. Los editores, yo he trabajado en grandes editoriales también. Y mucho fiasco. Y cuidado con el tópico. El éxito es un concepto muy relativo. Un libro puede vender 50.000 y ser un fracaso, porque no depende de lo que vendas, sino de la expectativa que te has creado. Yo he vivido libros vendidos 50.000 y han sido un fiasco, porque se habían editado 150.000. Entonces, cuidado con el concepto del éxito, porque es muy relativo. Hay editores que venden 3.000 y les funciona de coña, porque la expectativa es esa, de negocio. Cuidado con confundir éxitos con marketing. Luego, otro detalle que tampoco se me olvide, sí que ha cambiado una cosa mucho en los últimos años. Y yo pongo de ejemplo siempre el Sant Jordi, en Cataluña. Hay una concentración, y perdóname la expresión, obscena. O sea, siempre ha formado parte de la industria el bestseller, siempre. Ahora y en los años 40. Siempre se ha buscado la intencionalidad de vender muchos ejemplares. Pero ahora es obsceno. O sea, pasearse un día de Sant Jordi y mirar las mesas y solo ver los mismos libros, eso yo lo llamo obsceno. Porque no es industria, es obscenidad de concentración de títulos. ¿Qué pasa? Que, claro, sale con una novedad. Ahora pongo un ejemplo frívolo, Ken Follett. Y claro, la mesa está todo el backlist de Ken Follett. Entonces, claro, ¿dónde está el espacio del resto de la gente? Claro, porque no es la última novedad de Ken Follett. Es 10 libros de Ken Follett. Si esto lo hace lo mismo, Pérez Reverte y Ruiz Zafón, pues estamos perdidos. Ya no hay más mesa. Entonces, en este sentido, perdonad, pues sí hay un cambio muy importante. Yo ya no lo digo como profesional del sector, lo digo como lector y como escritor y como lo que sea. Me parece una fiesta que... Ya hablo del Día de Sant Jordi. Para mí es una fiesta que ha perdido esa gracia. Continúa teniendo la liturgia, pero eso es un síntoma de lo que está pasando. Eso está claro. Bueno, dicho esto, y perdonar qué buen símil has hecho. Volviendo un poco, estoy de acuerdo completamente contigo. La lectora polideportiva. Con Lourdes también. Es verdad que muchas veces los editores pensamos en el lector como una cosa abstracta, y un lector es una persona, igual que el autor, y está allí. En este sentido estoy de acuerdo. Otra cosa es el debate que ha encendido Gori, y lo dejaríamos, y tampoco vamos a poner ahora aquí los trapos sucios entre él y yo. Aquí. No. No, pero bueno, que tiene razón. Pero sí que es cierto que a veces no pensamos en el lector como una entidad, una persona que tiene unas inquietudes y que tiene... Eso estamos de acuerdo. Ahora, hay otro tema también aquí. Cuando se habla de libros vendidos también, normalmente no se hace un matiz siempre se habla de bestsellers, pero hay una cosa que se llama long sellers. Que hay libros que hace 100 años que se venden y son los que más venden. Los maravillosos. El extranjero de Camus pues se sigue vendiendo. Diréis, bueno, es que lo recomiendan. Pues sí o no. O El guardián entre el centeno, sí, es una lectura recomendada. O sea, hay muchos libros que venden sine die con el tiempo y están ahí y son las ventas. Y ahora os voy a poner otro ejemplo muy curioso, porque esto también lo he vivido en directo y me gusta también mencionarlo. En la Feria de Madrid, que salían siempre las listas de más vendidos, y yo estuve en esa polémica, cuando trabajaba en Ediciones B, Ediciones B consiguió que no se publicaran listas de más vendidos. ¿Y sabéis por qué? Porque el que más vendía cada feria del libro era Francisco Ibáñez con El Mortadelo. Y dijo Ediciones B, si hay listas de más vendidos, Ibáñez tiene que estar entre los más vendidos. ¿No? Para que veáis que las cosas son... Una cosa es lo que... Claro, es que todo está lleno de detalles. Entonces, desde fuera, los medios o lo que sea, nos creamos unas expectativas y unos imaginarios a veces que tienen mucho que puntualizarse, ¿no? Entonces, a ver, yo estoy de acuerdo que las sombras de Grey, pues bueno, pues se ha producido... Habría que analizarlo como un fenómeno. Estoy de acuerdo también con Lourdes, que los editores lo que tenemos que analizar es el fenómeno. Yo lo he dicho al principio. Un bestseller puede ser cualquier tema. Yo, si queréis, un día os paso un listado de los temas que han sido bestsellers o long sellers. Y los hay de todo tipo. De autoayuda, cuando dicen... Ahora, por ejemplo, viene un editor... No es un libro filosófico. Hay libros filosóficos que llevan vendiendo millones de ejemplares. No hay un tema que uno pueda decir esto será un bestseller. Que es otro de los problemas cuando hablamos. Tú editarías Las sombras de Grey, pero estamos hablando a posteriori. Os quiero recordar también que el fenómeno Código da Vinci
pasó por todos los grandes editores de España. Sí, cierto. Entonces, hablamos de éxitos a posteriori, pero el editor se los encuentra a priori. Claro. Antes de que sepa nadie que hay ese editor, ese fenómeno. Cuidadín con esto. Una vez una persona me hizo en un taller de lectura, que por cierto visito los talleres de lectura para hacer pedagogía a los autores, me dijo, cuestionándome la portada de La tristeza del samurái, me dice, yo he leído este libro y claro, la portada no va... Digo, es que la finalidad de la portada no es necesariamente el contenido. Sí que puede relacionar, pero no necesariamente. Es un elemento de input, de atracción, y no necesariamente te tiene que vender el contenido. Tú me estás haciendo un análisis a posteriori, pero el editor cuando piensa en la portada, piensa en el input de alguien que no ha leído. O sea, son estos matices los que haces y que a veces las cosas se vean de una manera u otra. Josep, ¿y le hiciste esa portada porque te parecía que era muy atractiva? O sea, bueno, es que a solo mí me dio mucho que la pensar. portada es responsabilidad Esa de todos. portada me dio que pensar muchos. Aquí la portada es responsabilidad de todos, ¿eh? Aquí tenemos a Ilia, tenemos a Gori, estoy yo. No, las portadas Bueno, las algún día lo decidimos entre- contaréis o la cambiaréis a lo mejor. Bueno, no, nos pareció... A ver, aquí es el consenso de todo el mundo. En este sentido, a ver, una de las guerras, y lo sabéis los editores, muchas veces es cuando decides la portada, Claro, ¿qué portada sí, claro. hago? ¿No? Claro. Entonces, claro, nosotros la complicidad del autor, el equipo, el comité editorial, todo el mundo, ¿no? Lo que pretendimos de algún modo, y Víctor estuvo de acuerdo, era, sí, intentar dar las pautas de 3 o 4 elementos, ¿no? Sí. Del dominio del protagonismo de la mujer, del niño, por supuesto, que ahí está en el fondo, el contexto un poco. Quisimos jugar un poco, bueno, pues igual nos equivocamos, pero bueno, Bueno, hay habéis gente también que vendido le mucho. gusta. Pero con las portadas es muy complicado, Claro. muy complicado. Pero Sí, bueno, claro. nada, a leer lo que sea. Yo recuerdo una anécdota donde Vázquez Figueroa decía, una vez Vázquez Figueroa dijo, es que yo me considero un escritor para estimular a lecturas, lo que comentabas. No lo dijo literalmente, ¿eh? Yo me considero que soy un escritor para que la gente acceda a lecturas más allá que yo me considero, él mismo lo decía, ¿eh? Sí. Un poco lo que proponías tú de decir, bueno, pues da igual, cualquier cosa. Para Yo- fomentar la lectura Exactamente. de algo que era más superior a Claro, lo suyo. pero ¿por qué no? A ver, yo he Sí, leído no, a es que- Mortadelo sí. y sigo leyendo a Mortadelo porque es un fetiche mío, pero Sí. también leo a Nietzsche. O sea, Sí. una cosa no contradice a la otra. No, que la lectora poliesportiva quería decir algo. ¿Verdad que querías decir algo? No, ya he visto que el siguiente pega mejor. O sea, solo una pregunta pequeñita. Que ¿dónde quedaría la poesía basura, por ejemplo, no? Ese es un tema, porque Uf, no porque hemos aquí ya no hablado... hablamos de ventas si ni hablamos de nada, literatura basura, hablamos de novela. Y yo creo que el vínculo entre que se hable solo de novela cuando se habla de literatura basura vuelve a ser el económico. Claro, es que ahí Es ya que la poesía desvinculamos lo no se económico, vende ¿no? nada, Porque la ni poesía el es cuento otra- vende nada, otro, ni otro el deporte más. microrrelato que escribo yo vende nada. Entonces ahí no hay sitio para la basura porque es que no te cunde. No te cunde, no te merece la pena. Siempre Claro. siempre se habla de novela, Qué buena. que es lo que se vende de verdad. O autoayuda, que sí O- hemos hablado. Claro, lo que pasa es que como hablamos Cocina. de literatura, yo me ciño a literatura, entonces hablo de Claro. novela, pero si hablamos de libro en Sí, general, pero si pues no- claro. sí, O hombre, la cocina, que poesía- se vende mucho ahora, Pero mira autoayuda, que, etcétera. mira que, sí, claro, pero mira qué Realmente buena una pena. demostración, ¿no? Como la poesía no vende, pues ya no hay poesía basura. Porque directamente... Hay basura de poesía, Sí, claro, eso como es. siempre. Como en cuentos y en microrrelatos hay libros malísimos O y cuento y basura. buenísimos. Pero como concepto de algo que parte ya de una premisa mala, yo creo que no. Ya no va a Es, ser- poniendo un ejemplo, ya que me lo ha puesto antes a huevo Josep, citando a Cristina Perieros y un ejemplo gastronómico, yo soy de Donosti. Claro, tú puedes hacer un bocata de calamares de dos formas. Con unos calamares recién comprados en el mercadito, que los has cortado, les das una vueltecita de harina, ahora que empezamos a tener hambre todos, te haces un bocadillo y puedes hacer otro comprándolos en La Sirena con una capa así de rebozado. Son dos bocadillos de calamares y no son los mismos. Y el bocadillo que haces con el buen material te puede salir mal porque se te va la olla y se te queman. Pero tu intención siempre ha sido hacer algo bueno y sale mal. Pero al final sale lleno, ¿no? No Qué quiero, bueno. quiero decir que te sale mal, pues ha salido mal, ya está. A nadie le sale todo lo que intenta bien. Pero al final sales lleno. Pero es que el A lo que mejor con compra un bocata gastroenteritis, quiere hacer un bocata con calamares de La Sirena, va a hacer una mierda de bocata.
y a lo mejor se lo coloca al inglés, que dice, este no ha comido nunca ni se entera. Claro. Como le pones el jamón de mierda, que dice, uy, si se va tan contento.